Seguimos con otras informaciones de la jornada. Chile Transparente presentó el índice de percepción de la corrupción 2021. El informe concluyó que nuestro país es la segunda nación menos corrupta de Latinoamérica y el número 27 a nivel mundial, por lo menos en este listado. Para profundizar en el tema nos acompaña Susana Sierra, presidenta de Chile Transparente. Susana, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muchas gracias, muy bien. A ver, Susana, uno ve el ranking, dice segundo en América Latina, claro, un buen lugar, Chile se mantiene debajo de Uruguay, pero uno va desgranando un poco el choclo y los últimos 10 años vamos para abajo en la caída. Exactamente, la verdad es que en Chile nos pegamos una caída fuerte después de todos los casos de financiamiento irregular de la política, o cuando fue el descubrimiento que en Chile existía corrupción, porque antes de eso siempre decíamos en Chile no existe. Pero llevamos 5 años completamente estancados, a pesar de todos los esfuerzos anticorrupción que se han hecho estos años. En estos años, recuerden que después de los casos de financiamiento irregular de la política, se arma la Comisión Engel, después salen bastantes leyes, y a pesar de eso seguimos estancados. ¿Y cómo se ve esto? Finalmente se termina viendo como que no logramos avanzar, que principalmente la ley no lo es todo. El año pasado se descubrieron muchos casos también, yo le llamo corrupción 360 grados, porque el año pasado, 2021, nadie se libró prácticamente, no estaban solo los temas de las Fuerzas Armadas, estaban las municipalidades, vimos temas con empresas, vimos varios temas donde la corrupción fue saliendo a la luz, que tiene una parte positiva porque hablamos de ella y sabemos que existe. La parte negativa es que empezamos a debilitar la confianza, y el gran riesgo que tiene es que nos empecemos a acostumbrar a esto. Sí. Que empecemos a decir, pero todos lo hacen, o si es que esto lo hacen porque yo no, y que no logremos tener medidas concretas para prevenir la corrupción desde cada uno, no solamente esperando la ley o no solamente esperando que salga el gran caso que va a ser condenado por la fiscalía, sino que en el día a día, cómo lo estamos viviendo cada uno, la corrupción que estamos viendo en las actividades, en el punto de vista empresarial, cuando se participa en una licitación, etcétera. Sí, Susana, claro, tú lo mencionabas, uno no puede esperar que siempre la ley sea y te provea de toda la solución, pero ¿dónde ha estado quizá el punto débil de la legislación que se ha adoptado en nuestro país? Tú ponías el caso, por ejemplo, del financiamiento de la política, lo que hemos visto con las Fuerzas Armadas, todos los casos que hemos conocido en el último tiempo, y se ha intentado legislar buscando, obviamente, intentar tapar o intentar que la corrupción ahí no crezca como ha crecido. ¿Dónde crees tú que está la debilidad? No, yo creo que hoy día tenemos un buen marco normativo en Chile. No es un tema de la ley, es un tema más de persecución de la ley. Porque vemos que está la ley, pero los casos que existen son muy pocos. Desde el año 2018 nosotros en Chile tenemos una ley de soborno entre privados. Y a pesar de eso, prácticamente no hemos conocido casos, o han sido muy pocos, siendo que todavía hay prácticas que están muy arraigadas, porque antes el soborno entre privados ni siquiera era un delito, por ejemplo. Entonces yo creo que faltan temas que tienen que ver con la cultura, con entender ciertas acciones, con poder entender que está mal, pero creo que el principal riesgo es que, como en Chile somos un país muy pequeño, hay ciertos temas que no nos gusta hablar, que no queremos ver, que basamos todo en que, bueno, si todos nos conocemos, y por lo tanto no ponemos controles fuertes para prevenir que la corrupción ocurra, o algunos de ellos los saltamos naturalizando las prácticas, diciendo, bueno, si todos lo hacen, si esto es un favor. En Chile, quiero creer, porque puede que en unos años más salgan unos casos, pero espero que no está la corrupción tan descarada como la vemos a veces en otros países de Latinoamérica, así como el maletín de plata o escondiendo los billetes del convento monja. Claro, pero si vemos los casos que han ocurrido en Chile, es como más como el favor, porque lo conozco, estamos todos a un WhatsApp de distancia. Pero nos creíamos un país, Susana, prístino en temas de corrupción, y nos hemos dado cuenta en los últimos años que aquí, campeaba, claro, quizás en un perfil más bajo, quizás no al nivel si cruzamos la cordillera. Tú decías, claro, son casos demasiado burdos, pero aquí el tema pega y pega firme. Y yo creo que el tema más grave fue que no lo vimos por muchos años. Entonces, al creer que no existía, no se hacía nada para prevenir. Cuando hemos empezado a conocer los casos de las municipalidades, que también hay algunos que son bien burdos, y el sobrecito con los billetes,
cuando uno empieza a conocer eso y uno dice eso pasaba bajo las narices de todos, finalmente es porque no existe un control. En Chile somos muy malos para el control cruzado, somos muy malos para la denuncia, porque siempre es como que no se vayan a enojar, no vayan a pensar que me estoy metiendo donde no corresponde, y por eso es que yo creo que nos falta mucha cultura, nos falta hablar más de estos temas. Hemos hablado muy poco sobre corrupción en el pasado. Es un tema que incomoda, es un tema que no nos gusta. Desde chicos nos enseñan cuando no se acusete, no se meta donde no le importa. Entonces, a mí muchas veces me toca hablar con personas de empresas o con personas que trabajan en el sector público que están viendo día a día prácticas más pequeñitas, no el gran caso gigantesco, pero nadie se atreve a denunciar porque dice, ¿para qué me voy a meter en un problema? Sí. ¿Susana? ¿Por qué lo voy a decir? Y es por eso que nos enteramos de los casos 10 años después, cuando la práctica ya venía ocurriendo por mucho tiempo, en vez de que se pare desde un inicio. Si tú mencionabas, por ejemplo, el caso de una municipalidad, claro, ponían el ejemplo de lo que sucedió y la investigación que se está dando en Vitacura. La semana pasada conversamos en esta misma mesa, en este mismo espacio, con Gloria de la Fuente del Consejo para la Transparencia y las cifras que entregó el Consejo de Defensa del Estado. O sea, el 52% de las municipalidades en nuestro país están siendo investigadas por casos de corrupción. O sea, está clarito también, por ejemplo, en el tema de las municipalidades y los mismos argumentos que entregan del Consejo de Defensa del Estado y abogados que te dicen lo difícil que es indagar el mundo municipal, por ejemplo, que está prácticamente armado en muchos casos para que no se pueda investigar. Exactamente, y en muchos casos porque tampoco existe un control cruzado y vemos que los alcaldes se acomodaban en el poder, si es que cambiaban con el mismo partido político, nadie del mismo sector político auditaba lo que pasaba antes. Entonces yo creo que ahí hay un punto muy relevante. Incluso a mí que me ha tocado trabajar mucho con emprendedores, muchos te decían, no, pero si existe corrupción municipal. Y la gente lo hablaba, pero nadie lo ponía sobre la mesa, nadie lo denunciaba. Todos estos casos generalmente tienen testigos. No hay ningún caso de corrupción que termine pasando desapercibido y que nadie sepa. El tema es que todos estos como cómplices pasivos, que todos podemos haber sido parte de uno, preferimos no meternos en problemas. Y por eso es que acá yo digo, esto es de toda la ciudadanía y de entender que le puede pasar a cualquiera. Si es que habláramos de estos temas, estaríamos preparados para cuando nos toque, para poder decir cómo voy a actuar yo en ese momento. El tema es que como no estamos preparados, cuando ya se viene, y lo voy a poner en un tema súper simple, que puede pasar en una empresa, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando tengo que cumplir con las metas a fin de mes? No sé cómo hacerlo, ya listo, pago y me gano la licitación, por ejemplo. Tengo que conseguir este permiso, listo, le pego una llamada al funcionario público que conozco y lo consigo, porque estamos en el fondo acostumbrados a mirar el corto plazo. Lo que deberíamos hacer, y hoy día que se está hablando tanto de temas de sustentabilidad, de temas ESG, esos temas se tienen que relacionar con esto, se tienen que relacionar con la forma como estamos haciendo negocios, con la forma como estamos haciendo gobierno, con la forma como estamos haciendo país. Y finalmente, la anticorrupción habla mucho del cómo estoy logrando esos resultados. Y por eso que lo digo en Chile, sí. No es como a nivel así generalizado con el maletín, sino que muchas veces el favor por aquí, el favor por allá. Y eso hoy día nos ha llevado a que cuando conocemos los casos nos terminamos espantando porque nunca los imaginábamos, pero también vemos que existen defensas corporativas. A mí a veces como que me empiezo a poner nerviosa cuando vemos a los presidentes de los partidos políticos defendiendo a sus miembros antes de que ni siquiera se investiguen los casos. Acá tenemos que dejar que la justicia opere en los casos. Hay que dar libertad y que ojalá existan condenas ejemplificadoras, porque si tampoco las vemos, después, bueno, si total cualquiera lo hace y termina saliendo libre. Susana, a ver, también dentro del documento de Transparencia Internacional se habla de una oportunidad única. Habla sobre todo el tema de la discusión constitucional en Chile. Dice que textualmente se incorpora elementos anticorrupción en la propuesta de la nueva Constitución. Esto puede cambiar un poco el panorama. A ver, si aterrizamos un poco la discusión, ¿puede, por ejemplo, las normativas que se discuten en una Constitución, pueden ayudar a cambiar el panorama? Exactamente, porque tiene que nacer de la base y, por ejemplo, con temas concretos. Hoy día como Chile Transparente estamos postulando una iniciativa de acceso a la información, pero todos los temas de transparencia a la larga ayudan a cambiar el panorama. Obviamente que no todo va dentro de la Constitución, también las leyes y el marco regulatorio tienen mucho, pero más allá que eso, y es lo que hablábamos en un principio, la ley no lo es todo. O sea, el panorama tiene que cambiar de cada uno, aunque incluso no esté un tema cultural, más que legal, más que tan leguleyo. Exactamente. Y porque, claro, nosotros vemos, y generalmente cuando ocurren casos,
y se persiguen los casos y ya están todos asustados, pero pasa un tiempo y se deja hablar del tema. A mí lo que más me preocupa del tema de Chile es que como no hablamos de corrupción, no estamos hablando de corrupción con nuestros hijos, no estamos hablando de corrupción con los que nos rodean, con nuestros amigos, es como que no queremos escuchar de eso. Y ojo que acá no es solo la corrupción, también es el narcotráfico, el crimen organizado, o sea, hemos visto cómo están permeando estos temas en nuestro país, o sea, la semana pasada leyendo los diarios, balazos por acá, balazos por allá, está cambiando la sociedad. Y eso lo tenemos que tener súper claro y tenemos que poner esos temas sobre la mesa, porque si empezamos a cerrar los ojos, así como la cerramos con temas de corrupción hace varios años atrás y dijimos aquí no existe, no vamos a estar preparados para enfrentar el problema, un problema que hoy día ya tenemos. Y hay un tema también que pasa a ser muy grave, que hoy día estamos viviendo la crisis de confianza más grande a nivel mundial. Esto no es un tema solamente de Chile. Si lo llevamos a Chile, vemos la confianza en las instituciones y está en sus niveles más bajos históricamente. Ya nadie confía en nada. Y la oportunidad es que efectivamente se recuperen esas confianzas. ¿Y cómo se recuperan? Haciendo las cosas bien, haciendo las cosas con transparencia, en el fondo que exista trazabilidad de las acciones que se hacen, pero que la ciudadanía vea que se está haciendo algo, que se están tomando acciones y que estas instituciones también están castigando a los suyos propios en caso que terminen cayendo en estos actos y no ocultándolos. Con las Fuerzas Armadas pasaba mucho que entre ellos mismos se defendían. No sé si se acuerdan cuando fue el caso con Bruno Villalobos, que decía, yo me encargo, y uno decía, bueno, si es que el mismo que está involucrado se termina encargando, es poco probable que terminen saliendo los casos a la luz. Por lo tanto, el control cruzado, y el control cruzado no solamente entre instituciones, sino que el control ciudadano, es fundamental para que estos casos no vuelvan a ocurrir. Uno diría hoy día, bueno, con todos estos casos en la luz, uno no se imaginaría, por ejemplo, un alcalde siendo corrupto hoy día, pero puede que en este momento, hoy día, esté ocurriendo eso y de nuevo lo estamos invisibilizando porque ya se nos olvidó, porque el tema pasó hace unos meses atrás y ya nunca, pasamos una semana hablando de ese tema full y después nunca más lo volvimos a sacar. Tenemos que aprender de los ejemplos. Susana Sierra, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Igualmente, chao, chao.